Bueno, tenemos el segundo ejercicio, el cual nos pide analizar el siguiente circuito y básicamente nos da el valor de la fuente de voltaje, el cual tiene una amplitud de 5 voltios y una frecuencia de 60, quedando 5 por seno de 120 pi t. El valor de la resistencia es de 100 ohms y debemos analizar el circuito con dos valores distintos de capacitancia. Entonces, para poder hacer esto, planteamos que cuando BI es mayor a 0,7 y cuando BI es menor a 0,7. Cuando es mayor, cuando es mayor o igual a este valor, pues va a conducir quedándonos el circuito equivalente, que pues prácticamente el diodo quedaría en cortocircuito y pondríamos la fuente de, acá serían 0,7 voltios. Y cuando es menor a este valor, pues prácticamente va a quedar un circuito abierto y no habría paso de corriente por aquí. Bien, para poder hacer el análisis del circuito usando modelo de caída constante de voltaje, vamos a hacerlo primero desde el modelo de diodo ideal, el cual tendríamos lo siguiente. La gráfica sería de esta manera. De esto porque debido a que el capacitor prácticamente cuando coincide ya con el valor de la fuente, se carga y si no estuviera la resistencia quedaría cargado, quedaría haciendo una línea así horizontal constante. Pero debido a que está la resistencia, pues vamos a tener un tiempo de carga y de descarga, lo que llamamos tau. Entonces por eso queda de esta manera la gráfica. Vemos que se carga y cuando la fuente llega a su punto máximo, el capacitor también. Y acá la fuente empieza a bajar y el capacitor se empieza a descargar, empieza a tener eh, esta forma y ya luego cuando el voltaje acá empieza a subir de nuevo, bueno, realmente empieza a subir desde acá, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando coincide con este mismo valor, cuando vuelve a coincidir acá sobre esta línea, lo que sería el BI de acá, pues ahí se vuelve a cargar hasta que el voltaje de la fuente llega a su pico. Y pues pasa lo mismo, debido a que es algo periódico. Se carga y se descarga. Y el valor de la corriente y pues la gráfica sería prácticamente algo similar al del voltaje, solo que si vemos tiene como que estos picos, que es el valor de la corriente, que pues para calcular el valor de la corriente en el capacitor tenemos que sacar la derivada de su voltaje y a esto multiplicarlo por el valor de la capacitancia. Así pues queda el valor de la corriente que si vemos cuando acá el capacitor la carga del capacitor, cuando el capacitor se carga, pues prácticamente es cuando se presenta la corriente y quedaría de esta manera. Y cuando se empieza a descargar, no presentamos corriente. Cuando se vuelve a cargar, la presentamos, se empieza a descargar, no hay corriente. Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a hacer el análisis con el modelo de caída constante de voltaje. Primero vamos a sacar los cálculos y la fórmula del voltaje en el capacitor. Lo que tenemos acá sería el valor de la fuente menos el del diodo, debido a que siempre si no, si fuera con diodo ideal, pues quedaría solo el valor de la fuente, pero acá pues debido a que está el valor del diodo, pues restamos ese valor. Y esto, pues, gracias a esto, pues, quedaría el voltaje del capacitor en lo que sería la parte DC. Y pues esto sabemos que es multiplicado por E a la menos T sobre R por C. En este caso, yo, pues, para el primer valor de capacitancia, elegí el valor de 217 microamperios y para el segundo valor, elegí el valor de 500 eh, acá es microamperios, microfaradios, perdón, hay 217 microfaradios y 500 microfaradios. Entonces, al reemplazar los valores en la fórmula, pues tendríamos el valor.
del voltaje para el capacitor, esto cuánto vale 217 microfaradios, y el valor del voltaje para el capacitor cuando esto vale 500 microfaradios. Luego, para sacar la corriente, si lo recordamos bien, pues sería el valor del capacitor por la derivada, y pues en ambos casos me dio la parte S similar, haciendo los cálculos. Lo que cambia pues sería la parte de la exponencial, debido a que acá pues queda a lo mismo, y acá queda a la menos 20t, que prácticamente es esto mismo de acá, solo que pues simplificado me daría a la menos 20t, en ambos casos en miliamperios. Y finalmente, pues como mencioné anteriormente, esto es algo que tiene carga y de descarga, que el proceso de carga está dado por 5 tau, y en ambos casos, pues lo calculamos. Acá sería 5 por el valor de la capacitancia por la resistencia. Esto me da 108,5 milisegundos. Y pues para el segundo valor de capacitancia hacemos exactamente lo mismo, obteniendo así un valor de 250 milisegundos. Bien, acá ya tenemos la gráfica, y la gráfica amarilla sabemos que es la gráfica de la fuente, que es pues una gráfica sinusoidal. Y acá tenemos lo que vendrían siendo las gráficas de los voltajes de los capacitores, donde el azul es de 217 microfaradios, y el del rojo sería el de 500 microfaradios. Como observamos, tienen un comportamiento igual, por decirlo así. Lo único que cambia, pues, es en este caso el tiempo de carga y de descarga. Vemos que el primero, el de 217 microfaradios, tiene un tiempo menor de descarga. Entonces, como tiene un tiempo menor de descarga, prácticamente va a tener una caída mayor. Si nos vemos acá, se desestabiliza un poco más, mientras que el de 500 microfaradios tiene un tiempo mayor de carga. Por lo tanto, a la hora de descargarse, pues vemos que se estabiliza un poco más. Vemos que no tiene tanta caída como lo tiene el de 217 microfaradios. Y si nos damos cuenta, acá se presenta también otra diferencia en la gráfica de modelo de diodo ideal, debido a que la gráfica prácticamente coincidía con acá en esta parte, donde la estoy señalando, acá en esta parte, acá coincidía con la gráfica de la fuente. O sea, es decir, si llegaba a esta parte, hacía esto, y acá en este punto se empezaba a descargar. Pero debido a que estamos con el modelo de caída de constante voltaje, pues nosotros le restamos el voltaje del diodo, el de 0,7, y debido a eso, pues vemos que hay un pequeño desfase acá, debido a que no estamos analizando con diodo ideal, sino con caída constante de voltaje. Y pues prácticamente esa es la diferencia entre un circuito y el otro. Y pues también podemos ver la diferencia de respuesta del circuito para los dos valores distintos de capacitancia. Para la corriente, pues sabíamos que cuando llegaba acá esta parte a cargarse, la corriente tendría una gráfica así. Acá sería cero y acá vendría así, similar prácticamente al que analizamos anteriormente.